Perfecto. Excelente. Bueno, Pablo, te quería en principio agradecer. Nosotros somos parte del grupo Quinterno y te queríamos agradecer como fanas de Patoruzú el hecho de haber llevado a cabo esta obra. ¿Cómo surgió la idea? ¿Del lado de quién surgió? ¿Fue una iniciativa tuya? ¿La llevaste a la editorial? ¿Cómo fue? Eran una serie de circunstancias bastante interesantes. A veces las cosas empiezan a existir antes de que uno se imagine que van a existir. Todo empieza cuando la producción del programa de Juan Sasturain, Plop, me invita a participar del programa que estaban filmando para Continuará, que era un programa que todavía no existía, pero que iba a salir al año siguiente. Estaban filmando junto con Eduardo Maicas. Entonces fuimos a filmar a la editorial y yo fui a hablar de Quinterno. Estuvimos filmando ahí, hablando del programa, y después salió por encuentro. Y bueno, la cuestión es que como se filmó en la editorial, estaban Walter y Martín Quinterno, que yo los conocí cuando hicimos la exposición en Recoleta en 2003. Así que me acerqué a saludarlos y bueno, nos pusimos a charlar un poco acerca de la obra de Dante Quinterno, de la manera en que sería bueno publicarla de nuevo, de que estaba muy bien de que publicaran todo el material que venían publicando en cuanto a las reediciones de andanzas, pero que estaría bueno reeditar la obra hecha a mano, digamos, por Quinterno, ¿no? Por su propia mano, el Patoruzú original. Y nada, empezamos a charlar y a conversar y a intercambiar mails y qué sé yo, hasta que, bueno, un día fui con una propuesta de un libro y unas reediciones de Popeye y de Mickey. Y se entusiasmaron con eso y bueno, al final, bueno, aceptaron que yo restaurara las tiras digitalmente y les armara un proyecto de libro. Así que bueno, de ahí surgió todo esto. ¿Cuánto tiempo llevó la restauración de las tiras? Y hace casi 2 años que estamos trabajando en este proyecto. Y ya están cubiertos 4 tomos, digamos. Casi, todavía no terminamos el 4. Bien. Pero digamos, hay material como para que si funciona. Es que en verdad, con material que no se reedita de Patoruzú hace 40 años, digamos, ¿no? Podríamos hacer tranquilamente libros, casi. La verdad es esa. Sería fantástico poder llegar a hacerlo, ¿no? Hay mucho material todavía por publicar y rescatar. ¿Qué fue lo primero que leíste cuando eras chico? ¿Y a qué edad empezaste a leer a Patoruzú? ¿O Isidoro, a Paturucito? ¿Qué personaje te pegaba más de esos tres? Bueno, el primer recuerdo que tengo de Patoruzú habrá sido algún libro de oro del año 72 o 73, yo tendría 2-3 años. Un libro de oro que estuvo en casa dando vueltas durante bastante tiempo y luego desapareció, vaya a saber uno en qué circunstancias. Y luego, bueno, sí, siempre algunas andanzas, algunas correrías, algunas locuras por ahí dando vueltas de pibe. Nunca fui un fanático de las reediciones. Siempre me parecieron que estaban bien, pero siempre me interesó otro tipo de historieta, ¿no? Yo siempre fui lector de todo, digamos, desde literatura hasta las contratapas de los discos de vinilo que venían con texto, hasta los prospectos de los remedios y el diccionario. Yo siempre fui un lector compulsivo. Y dentro de todas las cosas que leí cuando era chico, estaban las historietas de Quinterno. Pero nunca fui fanático de ir y comprarme todas las revistas, como por ahí compraba otras cosas. Ya de un poco más grande descubro al Patoruzú original. La historia de los cómics de Tuitén, que se editó en España a principios de los años 80 y llega acá, supongo, en el 82, 83, supongo que se distribuyó acá. Ahí descubro, en un capítulo dedicado a la historieta argentina, historietas de Patoruzú dibujadas por Dante Quinterno, debían ser del año 36, 37, no, 37 o tal vez 38 debían ser esas historias. Pero la verdad es que eran impresionantes y marcaban un nivel de calidad absolutamente distinto al que yo conocía de las revistas Andanzas y Correrías, ¿no? Era algo superior. Ahí fue, digamos, fue un flash absoluto. Yo debería tener, no sé, 13, 14 años, ¿no? En ese momento, y la verdad que yo ya tenía gusto por dibujar, dibujaba historietas también ya en ese momento. Y venía de leer mucha historieta, todas las revistas que se editaban en Argentina en ese momento, digamos, tanto las de Columba como después las de Record, inclusive las que sacó Lobraca después, o sea, Scorpio, Tidbis, Piz Puffle, Tony, D'Artagnan, humor, superhumor, Fierro, digamos, ¿no? Yo venía con todo ese bagaje de información
Y Quinterno siempre había estado como un escalón más abajo con las reediciones. Claro, después me enteré que era un trabajo de estudio eso, que no era un trabajo de él, que era el que yo en ese momento descubrí a principios de los años 80. Y ahora, con toda esa experiencia más grande, digamos, si tenés que elegir un personaje, te dan las 3 revistas, Sí. ¿cuál es? ¿Correrías, andanzas o locuras? Y yo me quedaría con Andanzas y los primeros números de Andanzas, digamos, ¿no? Que son los que reeditan la obra de Quinterno. A mí me parece lo más fuerte. Inclusive, bueno, yo durante 10 años fui curador del espacio historieta del Centro Cultural Recoleta. Ahí también cuando asumo esa responsabilidad de manejar un espacio público y trabajar sobre artistas de historieta, también empiezo, digamos, más allá de toda la información que yo ya tenía en ese momento, manejar todavía más, ¿no? De hecho, llego a ser la primera muestra de Quinterno abierta al público, porque había habido 2 con anterioridad, uno en el Congreso de la Nación y otro en la legislatura con motivo de homenajes a Quinterno, pero habían durado un solo día, ¿no? Habían estado expuestas en el momento de la premiación, del homenaje, y luego se habían levantado. Entonces, bueno, yo hice toda una investigación sobre Quinterno. Me ayudó mucho también que existiera el libro de Susana Mucio en su momento, Releyendo a Patoruzú, y el que había sacado también otro grupo de coleccionistas, que era La Bañadera del Cómic, que era la vera historia no oficial del indio, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí descubro, digamos, que había todo un trabajo maravilloso y que no estaba reeditado, ¿no? Y ahí me pongo, bueno, a buscar material viejo, y dentro de esa investigación empiezo a ver que hay toda una gran etapa de Patoruzú que no está reeditada nunca, que es la anterior a El Mundo, que es la que Quinterno publica cuando es dueño de su copyright y publica en todas sus revistas, tanto en la revista Patoruzú Semanal como posteriormente, en Patoruzú Semanal en los años 30 y 40 y posteriormente en los 50 y casi 60 en Andanzas, que es todo el material de La Razón, que eso nunca se republicó. Y que inclusive me parece todavía más personal y muy interesante a nivel artístico para rescatar todavía, ¿no? Bueno, hay muchos coleccionistas que tienen todas las historias originales, fuera de las reediciones. En tu caso, ¿vos te hiciste coleccionista con el tiempo? ¿Tenés las colecciones de Andanza, de Correrías, de Isidro completa? Bueno, yo tenía, en su momento fui encontrando a veces, o sea, yo más que coleccionista soy lector. Ese mal vicio desde la niñez no me abandona. Entonces yo soy lector. La cuestión es que si yo quiero leer a Quinterno, hasta hace muy poco tiempo me pasaba que la única fuente posible era ir a buscar revistas antiguas, porque no había otras maneras de leerlo. Entonces, bueno, empecé. Yo de niño frecuenté canjes de revistas y frecuenté el Parque Rivadavia también. Entonces yo sabía, digamos, que existen lugares para ir a buscar material viejo. Entonces en un momento, frecuentando esos lugares, siempre me encontré una revista que me gustó y así tenía algunos números, algunas andanzas de primeros números, alguna capa, pero nada, digamos, sistemático. Hasta que hice la exposición en Recoleta, en el 2003. Ahí me picó un poco más y empecé a descubrir de una manera más sistemática todo lo bueno que era esto, ¿no? ¿Querés cortar? No, está bien, me estoy acalambrando. Ah, bueno. No, quería preguntarte, Sí. aprovecho para hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Cuando llegás ahí a esa exposición que hiciste en Recoleta, que fue la primera que se hizo a nivel público en general, tuviste la oportunidad y el placer de estar con los originales. Sí. ¿Qué sensación te dio? Porque no es lo mismo ver una revista plasmada que ver un original, ¿no es cierto? Bueno, sí, claro. Ahí uno descubre viendo el trabajo en vivo el genial dibujante que era Quinterno, ¿no? La capacidad técnica que tenía, la capacidad narrativa, digamos, la calidad técnica sobre todo, ¿no? Cuando uno ve las tapas de las revistas Patoruzú Semanal, que eran revistas hechas con tapas hechas con témpera, ¿no? A todo color, claro, uno siempre por ahí veía alguna historia de la historieta, alguna tapa reproducida en blanco y negro, muy chiquita, alguna revista rotosa que encontraba dando vueltas por ahí, en algún canje, toda apolillada y suelta entre otra pila de revistas, ¿no? Decir, bueno, este papel viejo y oxidado, pero
ver esos trabajos que estaban en muy buenas condiciones porque fueron cuidados y restaurados por la familia, realmente era impactante. Y ver los originales de las historietas, también las tiras, uno descubre ahí la calidad que tenía Quinterno y que sigue siendo impactante a nivel artístico al día de hoy. La verdad es así. El trabajo de restauración, ¿cómo fue? ¿Vos hiciste también un trabajo de hormiga, acudiendo también a gente que tenía original? ¿Cómo fue todo igual eso? Quiero terminar un poquito antes de contarte eso, lo que te estaba diciendo acerca del material de Quinterno. Después que hice la exposición, encontré, digamos, alguien que vendía por Mercado Libre una colección de revistas Patricid. ¿Semanales? Las semanales, sí. Vendía del número 50 al 350. Y muy baratas porque los coleccionistas en ese momento les interesaban solo andanzas y eso no les interesaba en absoluto. Entonces casi que me las vendió por kilo. Una buena oportunidad, y obviamente yo como buen dibujante nunca tengo un peso. Pero era una persona muy amable y muy comprensiva y no tuvo problema en que yo le vaya comprando en cuotas a lo largo de muchos meses todas las revistas. Qué bueno. Así que a lo largo de todo un año le fui comprando por mes una pequeña cantidad de revistas, por muy poco dinero realmente, y nada, tengo toda esa cantidad. Después tuve la suerte de conseguir algo más de los primeros 50 números, inclusive algún coleccionista que me prestó alguna revista para escanearlos, o sea que lo que no tenía físicamente en papel sí lo tenía como con calidad, como para poder reproducirlo, que al final en definitiva es lo que hicimos para la edición de los libros nuevos, ¿no? Así que bueno, al final terminé teniendo una linda colección de una manera totalmente inesperada porque tampoco me hubiera tomado el trabajo de estar años buscando todas esas revistas, ¿no? Pero la verdad es que me permitió tener toda una gran cantidad de material que sirvió muchísimo para la edición de estos libros, ¿no? En la presentación del libro, en la librería Hernández, dijiste que bueno, el trabajo de restauración consistía en algunos casos en salvar partes que estaban arruinadas, como clonar una letra, pero había partes que seguramente estaban muy arruinadas. En ese caso, ¿cómo hacías? Bueno, en verdad tuvimos la suerte de contar con esa colección que estaba en excelente estado. Excelente estado. Estaban, digamos, descontándole la distancia de que son revistas que tenían más de 70 años en ese momento, estaban impecables. De golpe sí, la tapa se había desprendido, pero estaban impecables, digo. O sea, alguna revista con alguna mancha de humedad, había tal vez alguna que tenía un pequeño agujero de polilla, pero en general en muy buenas condiciones. El mayor desafío que había así a la hora de recuperarlo era los problemas de impresión. O sea, lo que estaba mal impreso. Es decir, cuando el rodillo pasa por el papel y no imprimió el negro, ¿no? O cuando se hace la película para imprimir que no esté perfecta y alguien retocó en la imprenta a mano, porque eso antes se hacía mucho en las revistas, que ves que hay algún trazo hecho con una lapicera, ¿no? Cubriendo una línea recta que no está recta, vos decís, pero acá hay algo raro. Entonces, bueno, reconstruir todo eso, ¿no? O sea, transformarse, digamos, en un nuevo dibujante de la editorial y reconstruir y retocar de vuelta ese material para que esté como debería estar y no como alguien lo retocó mal en una imprenta en algún momento, ¿no? Es un viaje en el tiempo también, ¿no? Sentís como por supuesto. Que está bueno. Y sí, para mí es por un lado es un honor y por el otro lado es una gran responsabilidad. Yo siempre le contaba a todos mis amigos que pasaban por casa y me veían restaurando ahí, trabajando en la computadora, decía, yo siento que está Quinterno parado acá atrás mío, por arriba de mi hombro, mirando la pantalla, a ver que todo esté perfecto como a él le gustaría. Seguro. Entonces yo me sentía también en esa responsabilidad, ¿no? Decir, bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias y poner esa vara tan alta que Quinterno ponía en su trabajo, ¿no? Yo creo que estaría contento Quinterno, ¿no? Porque el producto final es muy bueno, muy bueno. Es un libro como los que nos gusta, que coleccionamos, nos gustaría que se haga. Y sobre todo con el respeto que un artista de la talla de Quinterno merece, ¿no? Porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. Sin Quinterno no existiría Divito y Ricotipo, no hubiera existido Tía Vicenta y Landru, no hubiera existido Satiricón y Blota, no hubiera existido Humor y Casioli.
Claro, O sea, Claro. Quinterno crea con su revista El Modelo, que es el molde que siguieron todas las revistas de humor argentino. O sea, es el molde fundacional, no solo es la época de oro del humor gráfico argentino, que se inicia con Patoruzzi, sino que es el molde de todo lo que vino después, y toda la escuela, digamos, de todos los dibujantes que se formaron en todas las revistas de humor que existieron posteriormente. Yo que empecé trabajando en Revista Humor y en Revista Fierro, en la última época de la editorial de Casioli, y llegar a la editorial, ¿no? y ver que está Tabaré trabajando, Grondona White entregando, ¿no? Esa cosa de... Qué groso. digamos, forma parte de una tradición que arranca, digamos, a principios del siglo XX, digamos, y tiene, digamos, su gran puntapié inicial en la editorial de Quinterno. Digo, por más que se lo pueda criticar a Quinterno de 250 maneras diferentes, digamos, desde lo artístico a lo ideológico, pero eso no le quita ningún mérito a la hora de haber puesto esa piedra fundacional en el humor argentino. Sí. Quinterno era difícil acceder a él, pero supongamos, en terreno de suposiciones, que tenés un mano a mano con Quinterno. ¿Qué le dirías? Y a mí me gustaría preguntarle acerca de su manera de trabajar, de su idea acerca de la creación de personajes. O sea, él tiene toda una manera que es trabajar sobre estereotipos, que era el humor de la época también, el trabajo sobre el estereotipo. Por eso tiene un personaje, digamos, Isidoro es el porteño vividor, Patoruzú originalmente es el pajuerano que llega del campo a la ciudad, ¿no? Y no conoce la luz eléctrica. Popov es el negociante judío del 11, que con telas y sacos, ¿no? Sastre. Tenés el verdulero que era Tano, tenés unos villanos que eran japoneses que eran tintoreros, digo, o sea, funciona dentro de ese esquema básico que tiene que ver con la sociedad también de los años 30, que era una sociedad dinámica y en formación, con toda la inmigración, con toda la dinámica de la sociedad, digamos, con todos los cambios que hubo también en esa época. El gobierno de Irigoyen, el golpe de Estado, o sea, el comienzo de la década infame, digamos, todo ese manejo político y social se ve reflejado en la obra de Quinterno. Entonces, preguntarle, sobre todo para sacarme dudas leyendo su obra, ¿no? ¿Qué pensaba él acerca de ciertas cosas, ¿no? Una de las cosas que nombrábamos en la charla de presentación de los libros era la influencia del Mono Taborda en la obra de Quinterno. El Mono Taborda era un caricaturista y también tenía mucha impronta acerca del lenguaje de las personas, digamos. O sea, uno de los personajes, por ejemplo, más lindos de Quinterno es el hotelero francés, Gastón. Sí. Y entonces ahí, digamos, podemos dejar de lado la discusión de personajes como Popov, por ejemplo, que mucha gente, digamos, lo ha asociado al antisemitismo. Pero, digamos, o sea, como no existe ningún antifrancesismo, digamos, antigalicismo, podemos tomar el ejemplo de Gastón. La manera en que lo hace hablar, con la GL, ¿no? Sí. Y toda la manera de pronunciar, está entroncada, digamos, también con toda la tradición del teatro argentino de la misma época, con la obra de Discépolo, del teatro de Discépolo, ¿no? O sea, no del Discépolo de los tangos, sino el hermano, que era el de las obras de teatro, ¿no? Acerca de toda la habla porteña, ¿no? Mustafa, yo me acuerdo siempre del personaje Mustafa, de Discépolo, ¿viste? Que era durco, pobre, camina mucho, gana poco, y Quinterno tiene muchísimo de eso. Y eso es muy importante porque fija el habla de una época y ya está hablando de la realidad que lo rodea de una manera mucho más poderosa, digamos, que muchos historiadores de la época, ¿no? Que no dejan testimonio de la época, sino que hablan de circunstancias, pero no testimonian esa época, ¿no? Entonces, en ese sentido, Quinterno me parece muy poderoso. Me gustaría poder hablar de eso, ¿no? Con él. Muy interesante. Eso lo contaron también ahí en la presentación del libro, que es una de las cosas que me pareció muy interesante. Es verdad que sí. Hay que ubicarse en el contexto de esa época de Quinterno, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, ya que hablas de la época, ¿se podría hacer? Porque lo que sucede es que, supongamos, se murió Caloi y Clemente murió con Caloi. Sí. Se murió Beauty, murió Teodoro. Mueren los dibujantes o los dueños editoriales y desaparece la obra, desaparece el personaje con cosas actuales. ¿Se podría hacer hoy en día Patoruzú, Isidoro, ayornados?
Buena Yo pregunta. creo que sí, los personajes trascienden. De hecho, en definitiva, es lo que hizo el propio Quinterno. Él generó un grupo de gente que trabajaba para él. De hecho, es lo que podemos ver en empresas, digamos, extranjeras, digamos, que siguen funcionando de esa manera. O sea, Steve Ditko crea Spider-Man, pero lo dibujó un par de años y no lo dibujó nunca más. Lo continuaron una serie de dibujantes maravillosos y espantosos otros. Sí, es cierto. Pero se puede hacer tranquilamente un personaje con otra mirada. Por eso podemos hablar de, digamos, del Spider-Man de Ditko y el Spider-Man de John Romita padre y el Spider-Man de otros fulanos alabándolos o destrozándolos. Tal cual. De la misma manera podemos hablar del Patoruzú de Quinterno, del Patoruzú con el trabajo de Lobato, y ya después podemos hablar de un Patoruzú ya del estudio. Lo que pasa es que lo que cambia en Argentina es la circunstancia económica y la circunstancia editorial. Entonces Quinterno discontinúa su producción editorial en el año 77 cuando muere Lobato. Entonces ahí hay un corte, que luego, con las sucesivas crisis económicas del 82, del 89, del 2001, terminan de ahogar la producción económica. Pero bien se podría armar un nuevo equipo de trabajo para generar Patoruzú. Naturalmente habría que hacerlo muy bien, con mucho cuidado y poniendo, como decía antes, la vara muy alta. Varias ideas, digamos, que he conversado con amigos acerca de posibilidades que se puedan hacer con Quinterno, con el trabajo de Quinterno. Digo, y ahí a que pueda hacerse, digamos, hay una distancia gigante. No, bueno, pero interesantísimo. interesantísimo. Uno podría, por ejemplo, pensar, digamos, así como tenemos en Cartoon Network, por ejemplo, la Liga de la Justicia para chicos, digamos, ¿no? Con todos esos diseños nuevos de Robin y de Teen Titans, los Teen Titans. Perdón, los Teen Titans, no Liga de la Justicia. No. Jóvenes Titanes, Jóvenes Titanes, ¿no? O sea, así como toman esos personajes, los rediseñan y hacen un producto nuevo, bien puede rediseñarse, digamos, o sea, dejando de lado la etapa de las reediciones, porque tampoco podríamos hacer de nuevo eso. Entonces, sino simplemente hacer un nuevo diseño más actual, más cercano al gusto de los lectores, por ahí inclusive infantiles, ¿no? Algo que tengan más actualidad y generar algo nuevo, ¿no? A partir de eso. Pero bueno, necesitas un equipo de buenos dibujantes, claro, un equipo de buenos guionistas, y eso tendría que funcionar dentro de un contexto del mercado que funcione. Entonces, no es fácil. Claro, un personaje como Isidoro podría tranquilamente estar hoy en día, en vigencia, ayornado. Sí, todo. Por supuesto, sí, claro. Inclusive Patorucito mismo. Claro. Me dispara esto una... Yo creo que Patorucito es el que tiene más potencial. Sí, más potencial, ¿sabes sí. qué? En el sentido de llegar sobre todo a lectores infantiles, ¿no? ¿Sabés qué me pasó? Voy a contar algo que me pasó el otro día, flasheando. Iba por la calle y veía un graffiti, Bart Simpson. Y yo digo, ¿por qué Bart Simpson, no? ¿Y por qué no Patorucito? Que hace años atrás lo veíamos en todos los puestos de diario, en todos lados. Y hoy no, hoy ves a Bart Simpson. Y estamos perdiendo un poco nuestra cultura. Bueno, pero eso tiene una respuesta muy fácil. Vos tenés un canal de televisión que es el dueño de los derechos de los Simpsons, que te pasa diariamente 5 horas 6 y los fines de semana 25 horas de Simpsons. Entonces, bueno, los Simpsons tienen una pantalla gigante acá en Argentina. Entonces es obvio que eso, si tenés 20 años con un canal pasando casi exclusivamente ese personaje, digamos, también se forma parte del paisaje. Sí, eso fue lo que, por ejemplo, con las películas de Patorucito, un personaje que yo también pienso que se puede explotar mucho, que hubo una explotación de merchandising, se puede decir que fue muy interesante. Tal vez no prendió, las películas no eran lo que esperábamos, pero fue interesante ver esa movida. Fue maravilloso, por un lado, que los personajes puedan llegar a la pantalla grande. Por otro lado, yo artísticamente pienso que es un proyecto desperdiciado, porque era un proyecto que atrasaba. O sea, la estética de los personajes era una estética vieja, que para los chicos de ese momento, digamos, era o algo que ya conocían o algo que no les resultaba nuevo. Entonces, digo, no tenía las cualidades como para hacer algo a mirar a futuro.
si uno analiza el trabajo de Quinterno era una persona que pensaba futuro. Sí, sí, sí. Entonces, ese tipo de producciones necesitaba una mirada a futuro diferente. Necesitaban un director de arte que no tenían. Básicamente yo creo que es eso. Y digo, ojo, yo puedo hablar como si yo fuera Gardel, pero digo... No, pero está bien de tu mirada, lector. No, sí. Digo, yo no estoy diciendo que yo pueda hacer algo mejor. Entiendo, que entiendo. Con todo el respeto a la gente que más que trabajó válido. en esa Sí, película, sí, ¿no? Por entiendo. supuesto. Una película 3D hubiera funcionado mejor. No sé si 3D, pero con un diseño más moderno para los personajes. Los personajes tenían un diseño anticuado. O sea, de hecho, si hubieran vuelto al diseño original, hubieran que utilizaron en la película. Digo, yo si hubiera estado director de arte de la película hubiera hecho algo diferente. Claro, sí, Muy sí, sí, distinto. sí, sí. Que hubiera por ahí prendido otro público. Claro. Yo hubiera hecho algo más cercano a Mad TV, digamos, ¿no? Que esto que era como un Disney viejo. Claro, ¿no? claro. O Sí, sea, sí. Pero bueno, son decisiones estéticas, producciones, hay millones de pesos detrás de la producción de la película, mucha gente opinando, y, o sea, no sé, tal vez un día se pueda hacer una animación manteniendo el nivel creativo y de calidad que Quinterno quiso producir cuando hizo Open Apuros, ¿no? A eso deberíamos aspirar. ¿Y qué opinás con respecto a la historieta hoy? ¿Es cierto? Se intentó sacar nuevas historietas de Paturcito con la desadquisición a color y no funcionaron. ¿Qué opinión te merece esa? Es que no eran nuevas historietas. Bueno, no eran nuevas, es verdad. Simplemente eran unas reediciones nuevas, coloreadas. Yo creo que tenían un problema. Trataban de ayornar una historieta que funciona de una manera estéticamente con un lenguaje distinto, o sea, coloreadas, con volumen, con sombra, y más allá de que por ahí el resultado me guste más o me guste menos, el problema, digamos, es que ese color estaba tapando los dibujos. Entonces, si uno va a ponerle un color a unos dibujos que son pregnantes para que el dibujo no se vea, no está funcionando. Entonces yo hubiera hecho otro tipo de color para esas historietas, ¿no? Más cercano, digamos, a la historieta tradicional con los que fueron pensadas la estética de esos dibujos, ¿no? O sea, si uno ve el color que tenía Patorucito en los años 40 y 50, debería haberse acercado a ese tipo de coloreado con una impronta más moderna por ahí, ¿no? Pero es estética. Que de hecho es lo que uno ve que hacen las editoriales grandes ahora cuando pintan, digamos. Uno ve reediciones de Marvel de los años 50 y 60 y pintan con computadora mejorando el color original. No saturando. Con que fue pintado en los años 40, 50, toman sí, la misma es verdad, estética y es lo verdad. mejoran, pero manteniendo y respetando la idea original. Muy buen punto. No así lo que hacen con los años 80 y 90, que ya tiene otra estética y lo pintan de otra manera. Entonces, el mayor problema era básicamente que también eran muy oscuros, o sea, ahí ya tenemos otro problema que es la parte de edición, la parte técnica, que el papel que utilizaron no funcionó con el color, entonces era un color que impreso quedó muy oscuro, entonces fue todo como un cóctel de cosas que hicieron que el trabajo final no se viera bien, quedaba muy oscuro, no se veía el dibujo, y también artísticamente no aportaba nada a las reediciones de los 40 años anteriores, ¿no? Entonces, podría haber funcionado de otra manera, pero bueno, lamentablemente se quedaron en eso. Bueno, yo antes de hacer la última pregunta quería agradecer a Marcelo Kirby, que también es coleccionista del Grupo Quinterno, que está acá ayudando a esta nota. Y te quería preguntar, como última pregunta, acudiendo a tu ojo del lector. Sí. Es una pregunta que siempre fantaseamos en el grupo con esto. Sí. Para vos, ¿Patoruzú es Paturucito de grande? No. Yo nunca creí que fuera la misma persona. Para mí siempre están como en universos diferentes. Si lo queremos ver, Tierra 22 y Tierra 24. O sea, no. Bien ahí. Una definición comiquera. No funcionan dentro del mismo círculo. Sobre todo porque hay personajes que no existen dentro de un universo y sí dentro del otro. O sea,
¿por qué Chupamiel nunca apareció en Paturuzú? O sea, digamos, tal vez Chiquisuel con el paso de los años la palmó. Pobre, lo exiliaron de la tribu, se quedó, se fue a la Antártida y se quedó allá. Pero el otro, bueno, se supone que creció y que ya estaba grande, podía haber tenido algún tipo de interacción y no está, ¿no? A menos que haya tenido un final oscuro que nunca contaron. Nos había surgido la duda porque había una correría de Paturucito donde aparece Manuel. Y bueno, por eso nos surgía esa duda, si eran universos distintos sí, o además, diferentes. Si uno ve la historia, Paturuzú conoce a Isidoro de Grande. Claro. Y también claro. lo conoce de pequeño, ¿no? Entonces son como encuentros en distintos momentos, en distintos lugares. Vaya uno a saber qué pasa. Bueno. Igual de todas maneras yo creo que la intención de Quinterno era así contar una especie de juventud inicial del personaje, ¿no? Como una versión alternativa. Yo creo que es una versión alternativa de su personaje, que él mismo cuenta, ¿no? Y que simplemente este tipo de preocupaciones de continuidad temporal no le interesaban. Claro. Entonces decidió que podía contar las cosas de otra manera distinta y también estaba bien. Eso también funciona dentro de cierto lenguaje de la historieta, que no tenemos por qué atenernos a las temporalidades exactas, porque con ese mismo criterio también podríamos empezar a preguntarnos, no sé, ¿por qué Superman es un extraterrestre que puede volar? ¿No? Digamos, claro. Y es súper fuerte, si en verdad, técnicamente, si lo analizamos desde el punto de vista de la física y de la química, no podría hacerlo. Y así con cualquier otro personaje, no solo de la historieta, sino de la literatura, ¿no? O sea, cómo ir al cine a ver una película y decir, pero este personaje que vi no me resulta creíble, es un no vivo que bebe sangre y no resiste la luz del sol. ¿Cómo es posible si en la realidad esas cosas no existen, ¿no? O sea, si empezamos a hilar fino, también ciertas cosas empiezan a dejar de funcionar. Como decía un poco Donina, están los refutadores de leyendas, sí. ¿No? Que siempre son bastante insoportables. Entonces, lo mejor que podemos hacer es disfrutar de la lectura, ¿no? Suprimir el juicio crítico por un ratito, ¿no? Y disfrutar de la lectura. Que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Para disfrutar una buena historieta. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes.